Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda y bueno, os hablo desde la peculiaridad de estar en mi casa. Digo peculiaridad porque al final es algo que entiendo que todos estáis igual, obviamente, y que bueno, creo que aparte de poder ser una buena oportunidad, ¿no? Para poder dedicar tiempo quizá a cosas que habitualmente no tenemos, es también una práctica de paciencia y de sobre todo pues buscar diferentes vías o cosas alternativas para poder hacer tanto con los amigos como con la familia, que desde luego ya os digo yo que también he tenido que hacer un pequeño máster. Bueno, quería hablaros un poquito hoy de algo que muchas veces nos hemos planteado, pero que no sabemos cómo enfocar. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ir en diferentes grados, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos hacer cualquier cosa dentro de nuestro negocio, ¿no? de vuestro salón, al final lo que buscamos, lo primero que hacemos es preparar como una estrategia, un planning, algo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, muchas veces lo que pasa es que, o suele pasar, es que cuando construimos una estrategia empresarial puede ser un pelín peligrosa, ¿vale? No simplemente por el hecho de tener ideas, que eso es fantástico, sino de cómo las ordenamos, cómo lo mantenemos en el tiempo, cómo las definimos. Todo eso es muy, muy, muy difícil. Entonces, un poquito os quería hablar de eso, ¿no? De cómo organizar o de cómo ver por dónde empezamos, ¿no? Por decir, bueno, voy a coger, como se suele decir, el toro por los cuernos, ¿no? Y voy a ponerme pues a ello. Bueno, os lo voy a explicar un poco mejor, ¿vale? No podemos evaluar la eficiencia de nuestros empleados, por ejemplo, solo una vez y luego esperar que durante años se vaya manteniendo igual. Obvio, ¿no? Pero tampoco puedes hacer, por ejemplo, una previsión de ventas una vez y esperar que eso sea siempre así, porque obviamente, como podéis estar viendo, las cosas cambian, ¿no? Tampoco puedes hacer, por ejemplo, un aumento de sueldo a cualquiera de tus empleados y esperar bueno, que se conforme así durante años. Son pequeñas cosas que muchas veces dices, voy a tomar la decisión de hacerlo, pero claro, hay que mantenerlo, que es un poquito lo difícil, ¿no? Es como cuando queremos ir al gimnasio para podernos estupendos, vamos un par de veces, tenemos la ilusión, tenemos las ganas, pero la cosa se va deshinchando. Bueno. El deseo principal de cualquiera de vosotros es el de encontrar una fórmula mágica, ¿no? que permita pues, ocuparos de muchas cosas en una sola vez y no tener que volver a hacerlas, ¿vale? Esto no existe, ya os lo adelanto, no existe y la realidad es que no conozco ningún tipo de negocio pues que esto funcione, ¿no? También porque la vida al final está sujeta al cambio. En todo caso, no os preocupéis porque lo que vamos a hacer ahora es ver 6 consejitos, ¿vale? Para poder planificar cualquier tipo de estrategia en el salón, ¿vale? El primero es que no os limitéis, ¿vale? O sea, no os limitéis en poneros unos cimientos, en decir, vale, pues yo ya he construido mi estrategia, sé lo que quiero hacer, sé lo que quiero decir y os quedéis ahí, ¿vale? Tenéis que empezar a hacer esos cimientos, obviamente, eso tiene que existir, es lo primero que hay que hacer, pero todos los elementos, ¿no? Al final de tu estrategia necesitan que los vayas revisando y que los vayas actualizando. Al final, bueno, tienes que ir mirando sobre todo qué puntos de los que has planteado en un principio no acaban de funcionar correctamente, cuáles de ellos, por ejemplo, crees o vas viendo que necesitan un cambio. Y no te quedes en el que, bueno, es que yo lo he hecho así, lo he construido así y así se va a quedar. Open your mind, ¿vale? Abre tu mente, mira cómo funcionan las diferentes cosas que te planteas y tienes que estar abierto siempre al cambio, ¿vale? Vuestro liderazgo no se basa en unos cimientos que, como os decía, que pusisteis una vez, sino en el trabajo que hay después, ¿vale? Todas las modificaciones, todos los cambios, no te los tomes como algo de decir, lo hice mal, sino, bueno, empecé con esta idea, pero poco a poco ha ido cambiando y ha ido variando, ¿vale?
El segundo es un tema crucial. Los empleados necesitan seguimientos y sobre todo como un mantenimiento, una maquinaria, ¿vale? Al final es parte de vuestra maquinaria. Tienes que ser el líder, pero para ser el líder de tus empleados no solamente es decir, bueno, soy el jefe y como soy el jefe soy el líder, sino que te lo vayas, como se suele decir, te lo vayas trabajando, ¿vale? Ser el líder de los empleados puede llegar a ser a veces agotador, muy agotador, ¿vale? Pero bueno, puedes llegar a tener un equipo perfecto para tu negocio. Al final es establecer diferentes bases que tú quieres mantener con tus empleados, como se solía decir, ¿no? Una especie de protocolos a seguir o una especie de gente que te, por decirlo de alguna manera, te identifique, ¿no? Que tus empleados te identifiquen que tus clientes te identifiquen con tus empleados para que sigas manteniéndolo, ¿no? Tienes que enfrentarte muchas veces al abandono de alguno de ellos. Es normal. Pero bueno, al día siguiente tienes que reponerte, tienes que decir, vale, quizá ver la parte positiva, ¿no? De las cosas, quizá no era la persona perfecta para que estuviera aquí. Bueno, hay muchas veces que eso incurre a veces en disputas con ex empleados y tal. No vale la pena. De verdad que no vale la pena. Tienes que siempre mirar hacia adelante y ver pues que hay muchísima gente valiosa que puede encajar perfectamente en tu equipo. Tiene que ser como un puzzle, ¿vale? No todas las piezas son iguales en los puzzles, no todos los empleados son iguales, pero cuando las juntas encajan perfectamente. Eso es lo que tienes que buscar. Que la persona que trabaje para ti no sea como tú, pero que sí encaje contigo y con el resto de personal. Obviamente, esto es un punto importante, ¿vale? Si tienes un equipo montado, tienes que pensar que la pieza que vayas a meter ahí tiene que encajar con todas y cada una de ellas, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? El tema financiero, ¿vale? El tema financiero, que es algo que bueno, al final también nos ocupa gran parte de nuestro tiempo, pero bueno, el plan financiero de tu empresa es algo que necesita una atención constante, ¿vale? Y sobre todo tienes que estar abierto también a ajustes en el tiempo, ¿no? La estrategia correcta es la de planear de forma constante cada acción que según los resultados te vayan marcando, ¿no? Me refiero que casi todos los problemas de liquidez se deben sobre todo a la falta de costumbre, ¿no? De los propietarios a llevar a cabo dicha planificación y sobre todo el seguimiento de esa planificación. La falta de disciplina en este tema te puede acabar pues, bueno, llevando diferentes problemas serios, ¿no? En momentos de baches, como por ejemplo que estamos pasando, pues tener una situación financiera no muy estable, ¿no? Que no haya sido revisada por ti, ¿no? A veces delegamos en un gestor, obviamente hay que delegar en los gestores, hay que delegar en ayuda, pero siempre tienes que saber qué está pasando en cada momento y qué planes de acción está llevando el gestor. Aunque a veces cuando te hable te suene a chino, siempre puedes recurrir a, oye, explícamelo como si tuvieras 7 años. Es tu empresa y tienes que saber perfectamente los números de tu empresa, ¿vale? Y como te decía, sobre todo, llevar a cabo este plan, ¿vale? Un punto importantísimo. Cuarto, el nivel de satisfacción de tus clientes. Lo tienes que saber y medir. Es difícil, ¿vale? Es fácil ver si tus clientes tienen una buena imagen de tu salón. Te lo suelen decir, ¿no? O ves que vuelven. Pero a veces la satisfacción es algo que se tiene que medir. Son cosas diferentes, ¿vale? Hay clientes fieles que pueden tener una mala visita. ¿Y cuántas veces os ha pasado, no? Clientes que dices, ostras, será un cliente que era súper habitual aquí y de repente no ha vuelto más. Ahí es donde vamos, ¿vale? El número de nuevos clientes, ¿vale? Y el ratio de retención son los dos elementos que tienes ahí que estar manejando, ¿vale? Claramente los resultados irán cambiando a lo largo del tiempo y saber en cada momento a qué punto se encuentra es lo que te permite pues ajustar, ¿no? estos números. Tienes que fijarte objetivos en estos números, ponerte un porcentaje de retención de clientes, tanto nuevos como clientes existentes, y mantenerlo,
¿vale? Que se mantengan. De nada sirve tener una gran retención de clientes nuevos si por el camino estás perdiendo clientes fieles. No sirve de nada, ¿vale? Un punto importante que además quizá os suene un poco como raro lo que os voy a decir, es el hecho de dilo una y otra vez, repítete a ti mismo, ¿vale? Las cosas, pero no solo a ti mismo, sino también a tus empleados, que te llamen hasta pesado, pero tienes que hacerlo, ¿vale? La comunicación con tus empleados es lo que te permite mejorar, ¿vale? Lo que tú tienes en la cabeza se lo tienes que trasladar a ellos. Si tú crees que por hacer una reunión al mes, o peor, una reunión cada 3 meses es suficiente, estás equivocado. Yo creo que además aquí también lo practicamos, una pequeña reunión por la mañana, siéntate con ellos, hablad, vale, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Estos son nuestros objetivos, márcales también ese rollo, esa actitud, es decir, vamos a trabajar conjuntos, qué se nos presenta por delante, vamos a trabajar bien, cómo vamos de producto, qué tenemos que hacer, es como que al final también los sitúas, ¿vale? Porque a veces hemos visto incluso, ¿no?, que entran a trabajar 3 o 4 personas en el mismo recinto y prácticamente ni se hablan cuando tienes que hacer esa piña. Eso además los empleados, los clientes también lo notan un montón. Entonces estos pequeños briefings que puedas hacer con tus empleados a principio de día os pueden ayudar muy mucho a tener ese feeling incluso, ¿vale? Esa comunicación. Tienes que convertirte en un punto de referencia para los empleados, ¿vale? Es decir, que ellos vean que tú eres constante con estas reuniones y que les aportas cosas positivas. Si cada vez que te reúnes con ellos es para echarles la bronca o pegarles 4 gritos, pues no. Tienen que ser cosas positivas y novedades, incluso pues de cosas que incluso se te pasen por la cabeza que les quieres decir, cositas de este tipo, ¿vale? Un tema importante que a mí también me suele pasar, yo creo que suele pasar también en vuestra vida habitual, es qué tengo entre manos, qué tengo encima de la mesa, ¿no? ¿Qué estoy manejando? Bueno, muchas veces, y no es una recriminación, os lo digo así a nivel de consejo, tenéis la mala costumbre de llenar vuestra mesa con un montón de cosas diferentes y quiero tocar muchas cosas, pero al final no toco nada. ¿Vale? Vale, en esta mesa hay muchos, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Sé que esto es complicado trasladarlo a lo tengo que hacer, ¿vale? Pero si lo pensáis bien, seguramente estaréis dedicándole mucho tiempo a buscar cosas nuevas y no resolver las que tenéis encima de la mesa. Creo que lo primero que tenéis que plantearos es, oye, ¿estoy dedicando la suficiente atención a personas? Las personas, hablo de tu personal, de los clientes, a la planificación, a lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer mañana, a llevar un orden y un control, a mi control financiero, es lo que os decía antes, importante, a la atención al cliente. O sea, tienes que sentarte y pensar todo esto, ¿vale? Cuando tú esto lo tengas ordenado, luego al final tienes que hacer una lista de prioridades, ¿vale? Y cuando tengas hecha esa lista de prioridades, luego tú podrás saber en qué momento o qué va primero, ¿vale? Pero si tienes un montón de cosas en la mesa y no le pones un número, 1, 2, 3, 4, un orden, nunca lo harás. Nunca lo harás, ¿vale? Yo sé que todos tenemos ideas muchas veces, tenemos como un tal... Bueno, ponlas en algún sitio y ordénalas, ¿vale? Teniendo en cuenta las prioridades que os decía, ¿vale? Obviamente es muy fácil decirlo, ¿no? Pero a veces decir, bueno, tengo tiempo para todo, voy a poder gestionarlo todo, lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, lo que estábamos hablando. Bueno, es una manera de plantearlo, pero no es una cuestión de tiempo, sino de, como os decía antes, de prioridades. No pretendemos que lo abarques todo, porque al final es imposible.
Intenta saber qué puedes delegar, incluso algunos empleados, que seguro que tenéis empleados de confianza, que puedes delegar muchísimas cosas. Y sobre todo, tienes que quitarte de la cabeza el hecho de, bueno, lo hago y me olvido. No, muchas cosas no se hacen y se olvidan, sobre todo estos puntos importantes que os decía, sino que tienes que hacerlas y ser constante en su revisión y en su actualización, por decirlo así, ¿vale? Trabajáis en un sector que al final es moda, el sector se mueve constantemente y tenéis que ser conscientes que igual que se mueve, vosotros también tenéis que hacerlo, no podéis estar estancados siempre en esos pilares, ¿no? que os decía antes. Bueno, como os decía, una buena estrategia para el centro no puede prescindir de un seguimiento constante, ¿vale? Un poquito sería como, bueno, olvídate de lo que no tiene importancia y céntrate en lo que de verdad importa, ¿vale? Bueno, espero que os haya ayudado estos consejitos, ¿vale? Que os he dado y que, bueno, que en breve podáis aplicarlos en vuestro salón. De hecho, podéis aprovechar este tiempo, estos días, para pensar en esto que os digo y organizaros, ¿vale? Hacer lo que se decía, ¿no? Hacer esta organización de qué quiero hacer, cómo soy y cómo lo quiero aplicar, ¿vale? De todas maneras, también tenéis muchísimos consejos que os iremos dando durante este tiempo y ya os digo que espero que os sirvan de ayuda. Os mando un beso a todos y un abrazo enorme, ¿vale? Y ánimo.